El sobre cayó al suelo cuando abrí la maleta de cuero. Mi corazón se detuvo. No era cualquier sobre. Era la letra de Antonio, mi esposo muerto hace 3 semanas. Para Isabel, ábrelo cuando Mateo te presione demasiado, decía en tinta azul. Mateo acababa de irse. Había gritado otra vez. Mamá, no seas terca. La casa es demasiado grande. Necesitas ayuda profesional. Sus palabras aún resonaban en la cocina vacía como cristales rotos. Mis manos temblaron al abrir el sobre. Adentro había una llave pequeña, dorada, y una nota. El compartimento secreto está detrás del forro. Te amo, Isabel. El reloj de la sala marcó las 9. Mateo volvería mañana con papeles. Lo había prometido con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería algo. Pero esta vez yo sabría la verdad. La maleta de cuero había sido el tesoro de Antonio durante 43 años. La llevó en todos nuestros viajes. Nunca imaginé que guardaba secretos. Busqué con los dedos detrás del forro satinado. Sentí un borde duro, metálico. La llave encajó perfectamente. El compartimento se abrió con un clic suave. Mi respiración se cortó. Había fotografías, documentos legales, un teléfono pequeño, plateado, y otro sobremarcado con números rojos. Urgente, Mateo y Lucía. Las fotografías mostraban pantallas de celular, mensajes entre mi hijo y su esposa. Leí la primera línea y el mundo se inclinó. La vieja está más débil cada día. Pronto será fácil convencerla. El teléfono sonó en ese momento. El identificador mostró Mateo. Hola, mamá. ¿Ya empezaste a empacar? Sí, mentí. Mi voz salió firme, extraña. Perfecto. Mañana llevo al tasador. Te va a encantar el geriátrico que encontramos. Tienen jardines hermosos. Geriátrico. El aire se espesó en mis pulmones. Es lo mejor, mamá. Lucía y yo lo visitamos ayer. Las enfermeras son muy dulces contigo. Colgué sin despedirme. Mis manos sudaban. El sobre rojo me esperaba como una bomba sin explotar. Lo abrí despacio. Más fotografías de mensajes. Esta vez, las palabras me atravesaron como cuchillos. Cuando la internemos, podemos vender la casa. Con esa plata compramos el penthouse que viste. Lucía había respondido. Tu papá se muere y ella ni siquiera llora bien. Es patética. Y Mateo. Patética y rica. El abogado dice que si la declaramos incompetente, controlamos todo. La siguiente foto me robó el aire. Era un mensaje de hace 2 meses, cuando Antonio agonizaba en el hospital. Espero que se muera pronto. Estoy cansado de fingir que me importa. Mis rodillas fallaron. Me senté en el piso de la cocina, rodeada por los restos de mi vida anterior. La mujer que había sido esa mañana ya no existía. El teléfono plateado vibró. Tenía un video grabado. Toqué la pantalla con dedos temblorosos. La cara de Antonio apareció. Estaba pálido, enfermo, pero sus ojos brillaban con determinación. Isabel, mi amor, si estás viendo esto, ya descubriste la verdad sobre nuestro hijo. Pausé el video. No podía respirar. Antonio había sabido y no me había dicho nada. Afuera, un auto frenó en la entrada. Pasos pesados subieron las escaleras del porche. La llave giró en la cerradura. Mamá, ¿por qué no contestas el teléfono? Mateo entró como un huracán. Sus ojos encontraron la maleta abierta, los papeles esparcidos, mi cara destrozada. ¿Qué es todo esto? Su voz cambió. Ya no era el hijo preocupado. Era un extraño peligroso. Me puse de pie despacio. El teléfono de Antonio estaba en mi mano grabando. Mateo no lo había visto todavía. Es la verdad, dije. La verdad que tu padre me dejó antes de morir. Mateo dio un paso hacia mí. Sus puños se cerraron. No sé de qué hablas, mamá. ¿Estás confundida otra vez? ¿Confundida? Levanté una de las fotografías. ¿Confundida como cuando le escribiste a Lucía que soy patética? Su cara
perdió todo el color. El aire entre nosotros se volvió hielo. «Dame eso». Mateo extendió la mano como una orden. Su cara había cambiado completamente. Ya no quedaba nada del hijo que fingía preocuparse por mí. «No». Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «Siéntate, Mateo. Tenemos que hablar». «Mamá, estás alterada. Esos papeles no significan nada». Dio otro paso hacia mí. «Probablemente son cosas viejas de papá. Ya sabes cómo era con sus documentos». Toqué el teléfono. El video de Antonio se reanudó. «Isabel, grabé estas conversaciones durante mis últimas semanas». Mateo pensaba que yo dormía, pero escuché todo. Mateo se congeló al oír la voz de su padre muerto. Escuché cuando llamó al abogado preguntando cómo declararte incompetente. Escuché cuando Lucía dijo que mi muerte era conveniente para el cronograma. Y escuché cuando planearon vender esta casa el día de mi funeral. El video pausó. Antonio tosía. Su respiración era trabajosa, pero su determinación era férrea. «Mamá, apaga eso». Mateo se acercó más. «Papá, estaba enfermo». Imaginaba cosas. ¿Imaginaba esto? Le mostré otro mensaje. Era de esta mañana, enviado mientras él me consolaba por teléfono. «La viuda está más dócil hoy. El tasador viene mañana como planeamos». Sus ojos se movieron rápido, buscando una explicación. Eso no es lo que parece. ¿Y esto? Otra foto. Mi abogado dice que si la internan por depresión, podemos acelerar el proceso. Mateo se sentó pesadamente en la silla de la cocina. Sus manos cubrieron su cara. Por un momento pensé que se disculparía, que lloraría, que volvería a ser mi hijo. Se equivocó. «Está bien». Levantó la cabeza. Sus ojos estaban fríos, calculadores. «Sí, lo planeamos». «¿Y qué?» «Mira este lugar, mamá. Es una casa de 5 habitaciones para una mujer sola que puede caerse en las escaleras». «Tu padre subía esas escaleras con cáncer en los huesos». «Papá se murió, mamá. Y tú necesitas cuidados. Reales». El teléfono vibró. Había otro video. Antonio aparecía, de nuevo, esta vez desde su cama del hospital. «Isabel, hay más. Mateo no sabe que yo grabé su conversación con el doctor Herrera». Mi sangre se heló. El doctor Herrera había sido el médico de Antonio durante su enfermedad. «¿Qué conversación?», pregunté en voz alta. Mateo se puso tenso. «Mamá, no sigas con esto». Pero el video continuó. La voz de Antonio era apenas un susurro. Le preguntó al doctor si había medicinas que pudieran acelerar el proceso, que parecieran naturales. El mundo se detuvo. «¿Qué?». Mi voz salió como un grito ahogado. «Eso es mentira». Mateo se levantó de un salto. «Papá desvariaba por los calmantes». Pero yo recordé las últimas semanas de Antonio, cómo había empeorado tan rápido, cómo Mateo insistía en preparar sus medicinas. «Para ayudarte, mamá. Tienes suficiente estrés». El teléfono mostró una foto más. Era el historial de búsquedas de Internet de Mateo. Sobredosis accidental morfina. ¿Cómo acelerar muerte natural? Cáncer. ¿Medicamentos que no dejan rastro? «No», susurré. «No puede ser». Mateo me miró con ojos de extraño. Él sufría, mamá. Era una compasión. ¿Compasión? Me levanté temblorosa. ¿Mataste a tu padre por compasión o por la herencia? ¿Las dos cosas pueden ser ciertas? Sus palabras me golpearon como puños. Mi hijo, mi único hijo, el bebé que había alimentado, cuidado, amado durante 38 años. «Vete», dije. «Vete de mi casa. Esta es mi casa ahora, mamá. Papá se murió. Tú necesitas ayuda. Y yo soy tu único hijo». «No». Mi voz era hielo puro. «Tú eras mi hijo. Lo que eres ahora no lo sé». Mateo sonrió. Era la sonrisa más horrible que había visto en mi vida. «Mañana viene el tasador, mamá. Y pasado mañana, los del geriátrico.
puedes venir por las buenas o por las malas. Salió sin cerrar la puerta. Su auto arrancó con furia en la entrada. Me quedé sola con los fantasmas de Antonio y la verdad que me estaba matando. El teléfono vibró una vez más. Un último mensaje de texto enviado automáticamente. Isabel, revisa el sobre amarillo. Ahí está tu salvación. Te amo siempre. Antonio. El sobre amarillo estaba en el fondo del compartimento secreto. Mis manos temblaron al abrirlo. Adentro había documentos legales con sellos oficiales y una nota manuscrita de Antonio. Isabel, estos papeles valen más que todo el oro del mundo. El primer documento me dejó sin aire. Fideicomiso irrevocable a nombre de Isabel Morales de Sandoval. La casa, las cuentas bancarias, todo estaba protegido legalmente. Mateo no podía tocar nada, jamás. El segundo documento era aún mejor. Una carta del abogado Ramírez fechada la semana pasada. Estimada señora Sandoval, como solicitó su esposo, hemos completado la transferencia. Los bienes están blindados contra cualquier reclamación familiar. Antonio había jugado ajedrez con nuestro hijo desde la tumba. El teléfono de la cocina sonó. Era mi hermano Francisco, desde Rosario. Isabel, ¿cómo estás? Hace días que no contestas mis llamadas. Su voz me quebró. Francisco, necesito contarte algo terrible. Dime, hermana. Mateo mató a Antonio. El silencio se estiró como un abismo. ¿Qué dijiste? Lo aceleró, con las medicinas, y ahora quiere internarme para quedarse con todo. Ese hijo de puta. Francisco nunca maldecía. Voy para allá. Salgo ahora mismo. No, Francisco, tengo esto bajo control, pero necesito que sepas la verdad por si algo me pasa. ¿Qué quieres decir? Antes de que pudiera responder, escuché pasos en el porche. Mateo había vuelto, y no estaba solo. Tengo que irme, susurré al teléfono. Te llamo después. La puerta se abrió sin golpes. Mateo entró con una mujer elegante que llevaba un maletín de cuero. Detrás venía un hombre mayor con bata blanca. Mamá, te presento a la doctora Vega. Es psiquiatra. Y el doctor Herrera ya lo conoces. Mi sangre se convirtió en hielo. El doctor Herrera, el mismo que había tratado a Antonio en sus últimas semanas. Señora Sandoval, dijo la doctora Vega con voz dulce y falsa. Su hijo está preocupado por su estado mental. Dice que ha tenido episodios de paranoia. ¿Episodios? Me levanté despacio. Los documentos legales estaban esparcidos sobre la mesa. ¿Llama episodios a descubrir la verdad? Mamá, por favor. Mateo fingía dolor. Le dijiste a Francisco que yo maté a papá. Eso no es normal. La doctora Vega tomó notas. ¿Ha tenido alucinaciones ya, señora? ¿Ve o escucha cosas que otros no perciben? Veo perfectamente. Levanté el teléfono de Antonio. Y esto no es una alucinación. Mateo se puso pálido. Doctora, mi madre ha estado obsesionada con esos papeles viejos. ¿Cree que son evidencia de conspiraciones? Puedo evaluar los documentos, dijo el doctor Herrera. Se acercó a la mesa con manos codiciosas. No los toque. Mi voz sonó como un disparo. Señora Sandoval, intervino la doctora Vega. La resistencia a la ayuda médica puede ser síntoma de deterioro cognitivo. Entendí el juego. Habían venido a declararme loca oficialmente. Aquí mismo, en mi cocina, con testigos médicos. Pero Antonio me había enseñado a jugar ajedrez también. Doctora Vega, ¿usted tiene hijos? Sí, 2. Los declararía mentalmente incompetentes si descubrieran que usted planea matarlos. Su pluma se detuvo. Señora, nadie planea matar a nadie. Doctor Herrera, me dirigí al cómplice de mi hijo. ¿Usted recuerda las preguntas que Mateo le hizo sobre acelerar la muerte de mi esposo?
El doctor se puso tenso. No sé de qué habla. Claro que sabe. Toqué el teléfono. La grabación empezó a sonar. La voz de Mateo preguntando sobre dosis letales, sobre formas de acelerar el cáncer, sobre medicamentos que no dejarían rastros. La doctora Vega dejó de escribir. Sus ojos se movieron entre Mateo y el doctor Herrera. «Eso está editado», gritó Mateo. «Está manipulado». Con la fecha y hora originales, mostré la pantalla. Con la voz de su padre muerto confirmando cada detalle. El doctor Herrera caminó hacia la puerta. Yo tengo que irme. Esta evaluación no es apropiada. No se vaya. Mateo lo siguió. Ella está loca. Pueden ver que está loca. Pero la doctora Vega guardó su libreta. Señor Sandoval, creo que necesitamos revisar este caso con más cuidado. ¿Qué quiere decir? La voz de Mateo se quebró. Quiero decir que estas grabaciones requieren investigación policial, no psiquiátrica. Mateo se quedó solo en mi cocina. Sus aliados habían huido como ratas. Por primera vez en semanas vi miedo real en sus ojos. «Mamá», susurró, «podemos arreglar esto». «Ya lo arregló tu padre», dije. Desde la tumba. «No puedes hacer esto», dijo Mateo. Su voz había perdido toda la seguridad. «Soy tu hijo, tu único hijo. Mi hijo murió cuando decidiste matar a su padre». Levanté el teléfono de Antonio. Pero Antonio me dejó instrucciones muy específicas. Toqué otro video. La cara de mi esposo apareció de nuevo, pero esta vez estaba grabado en la oficina del abogado Ramírez. «Isabel, si Mateo intenta cualquier maniobra legal, tiene que llamar inmediatamente al abogado. Él tiene copias de todo, grabaciones, documentos, evidencias y algo más». Mateo se acercó a la pantalla. «¿Qué más?» Antonio sonrió desde el más allá. Le dejé instrucciones de que si algo me pasaba sospechosamente y luego Isabel era declarada incompetente, debía contactar inmediatamente a la fiscalía. «Eso es chantaje», susurró Mateo. «No», dije. «Eso es protección». El teléfono de la casa sonó. Contesté sin apartar los ojos de Mateo. «Señora Sandoval, habla el abogado Ramírez. Acabo de recibir una llamada muy interesante de una doctora Vega». Mateo se desplomó en una silla. «¿Sí?» Mi voz sonó firme. Me contó sobre una evaluación psiquiátrica irregular y ciertas grabaciones. Creo que es momento de implementar el protocolo que su esposo preparó. ¿Qué protocolo? Mañana a las 10 tenemos cita con el fiscal Moreno. Él ya tiene copias de todos los documentos que su esposo me entregó. También ha citado al doctor Herrera para interrogatorio. Mateo se puso de pie como un resorte. «Esto es una locura. No pueden acusarme de nada. No tienen pruebas». «Ah, ¿no?» Saqué otro papel del sobre amarillo. Era una autopsia privada que Antonio había solicitado antes de morir. Tu padre se hizo analizar la sangre una semana antes de morir. Los niveles de morfina eran 3 veces superiores a los prescritos. La cara de Mateo se descompuso. Él me pidió más medicina. Sufría mucho. ¿Te pidió que le dieras 3 veces la dosis? ¿Por escrito? ¿Con testigos? Levanté otro documento. Porque aquí está su testamento biológico. Específicamente, rechazaba cualquier aceleración de la muerte. Mateo se dirigió hacia la puerta. Yo me interpuse. ¿A dónde vas, hijo? No soy tu hijo. Sus ojos tenían una frialdad que me heló la sangre. Y tú no eres mi madre. Eres un obstáculo que debería haber removido hace años. ¿Cómo removiste a tu padre? Sí. Su voz era hielo puro. ¿Cómo removí a mi padre? ¿Y cómo te voy a remover a ti? Dio un paso hacia mí. Sus manos se cerraron en puños. Por primera vez tuve miedo físico de mi propio hijo, pero había aprendido de Antonio.
Siempre tener un as bajo la manga. Mateo, dije despacio, mira arriba. Sus ojos siguieron mi mirada. En la esquina del techo había una cámara pequeña, casi invisible. Tu padre la instaló hace un mes. Está grabando todo desde que llegaste. Su cara pasó por 5 expresiones diferentes en 2 segundos. Sorpresa, negación, cálculo, pánico y finalmente una rabia pura que nunca había visto. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con voz rota. Desde tu primera visita después del funeral, cuando me dijiste que tenía que ser práctica con la herencia. Mateo se sentó de nuevo. Esta vez su cuerpo se desplomó como si hubieran cortado todos sus hilos. Estoy acabado, murmuró. Sí, dije, lo estás. Nos quedamos en silencio durante eternos minutos. Afuera, el sol se ponía detrás de los árboles que Antonio y yo habíamos plantado 20 años atrás. ¿Por qué?, pregunté finalmente. ¿Por qué mataste a tu padre? Mateo levantó la cabeza. Sus ojos estaban húmedos, pero no de tristeza, de autocompasión. Porque ustedes nunca iban a morir. Papá tenía 70 años y seguía trabajando en el jardín. Tú tienes 67 y escalas montañas. Yo tengo 38 años y estoy quebrado. Lucía quiere el penthouse. Los niños necesitan colegios caros. Entonces consigue un trabajo. ¿Con mi historial crediticio? Se rió con amargura. ¿Sabes lo que es vivir esperando que tus padres se mueran para poder vivir? Sé lo que es trabajar 40 años para construir algo, dije. Y sé lo que es tener un hijo que te lo destruye. El teléfono sonó otra vez. Esta vez fue Mateo quien contestó, pensando que podía controlar algo todavía. ¿Papá? Era la voz de Sofía, mi nieta de 17 años. Abuela no contesta su celular. ¿Está bien? Mateo miró el teléfono como si fuera una serpiente. Está bien, hija. ¿Puedo hablar con ella? Le quité el teléfono. Sofía, soy la abuela. ¿Abuela? Mamá dijo que te van a llevar a un hogar de ancianos, ¿es verdad? En el fondo escuché la voz de Lucía. Sofía, cuelga el teléfono ahora. Pero Sofía continuó. Abuela, si necesitas ayuda, yo puedo ir a cuidarte. No dejes que te lleven. Mateo arrebató el teléfono y colgó. Ahora entiendo, dije despacio. ¿Por qué tu padre grabó todo? No vas a arruinar la vida de mis hijos con esto, dijo Mateo. Su voz tenía una desesperación que no había escuchado antes. ¿Tus hijos? Me levanté despacio. ¿Te refieres a Sofía y a Diego, los nietos que no has dejado visitar en 2 meses? Ellos no pueden saber esto. No pueden. Ya saben algo. Saqué el último papel del sobre amarillo. Era una carta escrita a mano por Sofía, dirigida a Antonio. Tu hija escribió esto 3 días antes de que su abuelo muriera. La cara de Mateo se descompuso cuando reconoció la letra de su hija. Leí en voz alta. Abuelo, papá dice que estás muy enfermo y que no podemos visitarte. Pero escuché que habló con mamá sobre venderte medicinas más fuertes. No entiendo por qué quiere que te duela menos si después dice que es bueno que te mueras pronto. Mateo se llevó las manos a la cabeza. Sofía no entiende las conversaciones de adultos. Entiende perfectamente. Seguí leyendo. También escuché cuando mamá dijo que la abuela va a terminar en un asilo para que podamos comprar la casa nueva. Abuelo, ¿puedes proteger a la abuela? Tengo miedo. Deja de leer eso. Antonio me encontró llorando con esta carta el día que murió. ¿Sabes qué me dijo? Mateo no respondió. Me dijo, Isabel, nuestros nietos van a necesitar saber que existe la justicia, que los abuelos también pueden proteger. El teléfono de Antonio vibró. Había un último video que no había visto. Lo toqué con dedos temblorosos. Antonio aparecía en pantalla.
pero esta vez no estaba solo. Sofía estaba sentada junto a él en la cama del hospital. «Abuela», dijo Sofía en el video, «si estás viendo esto, es porque el abuelo ya se murió y papá está siendo malo contigo». Mateo se puso pálido. «No puede ser». «El abuelo me pidió que te dijera algo importante», continuó Sofía. «Nosotros siempre vamos a estar de tu lado. Diego y yo no queremos la casa nueva, si eso significa que tú te quedes sola». Antonio apareció en cámara. «Isabel, los niños vinieron a verme en secreto. Les conté toda la verdad. Ellos van a ser tus testigos». «¿Qué?». Mateo se levantó de un salto. «¿Les dijiste que a mis hijos?». «Les dije que su padre es un asesino», respondió Antonio desde la tumba, «y que necesitaban proteger a su abuela». El video cambió. Ahora mostraba a Diego, de 15 años, sosteniendo una grabadora. «Papá, abuela, esto es de hace una semana», dijo Diego en el video. «Grabé a papá y mamá hablando en la cocina». La grabación empezó. Escuché las voces de Mateo y Lucía claramente. «¿Ya le diste la dosis extra a tu papá?». «Sí. El doctor Herrera dice que con esta cantidad no llega al fin de semana». «Perfecto. Y después le tocará el turno a tu madre». «¿Qué quieres decir?». «Dosis gradual de antidepresivos. La hacemos parecer loca, la internamos, vendemos todo». El silencio en mi cocina era mortal. Mateo estaba temblando. «Mis hijos no pueden haber escuchado eso». «¿Los escucharon?», dije. «Y lo grabaron. Y se lo dieron a su abuelo porque sabían que algo estaba mal». «¿Dónde están ahora?». Mateo corrió hacia el teléfono. «¿Dónde están Sofía y Diego?». Antes de que pudiera marcar, la puerta principal se abrió. Francisco entró con paso firme, seguido por 2 personas que reconocí inmediatamente, mis nietos. «Abuela», gritó Sofía, corriendo hacia mí. «¿Estás bien? Tío Francisco nos fue a buscar al colegio». Diego me abrazó fuerte. «No dejes que papá te haga daño. Nosotros tenemos todas las grabaciones». Mateo retrocedió contra la pared. «Sofía, Diego, ustedes no entienden». «Entendemos perfectamente», dijo Sofía. Su voz tenía una dureza que me recordó a Antonio. «Mataste al abuelo y querías matar a la abuela también. ¿Eso no es verdad?». «Papá», dijo Diego, sacando su celular. «¿Quieres que reproduzca la conversación que tuviste ayer con el doctor Herrera? La que grabé desde el jardín mientras hablaban en tu oficina». Francisco se acercó a Mateo. Mi hermano tenía 73 años, pero seguía siendo más alto y más fuerte que su sobrino. «Mateo», dijo Francisco con voz tranquila, «vas a salir de esta casa ahora y no vas a volver jamás». «No puedes echarme. Soy el hijo de Isabel». «Eras el hijo de Isabel», dije. «Ahora eres un asesino que intentó matar a su madre». Sofía se puso delante de mí como un escudo. «Si tocas a la abuela, papá, llamamos a la policía ahora mismo». Diego tenía el teléfono en la mano, listo para marcar. Mateo nos miró a todos, su familia, sus víctimas, sus testigos. «Esto no terminó», dijo finalmente. «Sí», respondí. «Terminó hace mucho tiempo, el día que decidiste que el dinero valía más que el amor». Mateo salió dando un portazo. Su auto arrancó con violencia y se perdió en la noche. Francisco cerró la puerta con llave. Sofía y Diego se sentaron a mi lado en el sofá. «¿Ahora qué?», preguntó Diego. Miré el teléfono de Antonio, donde todos los secretos habían estado esperando como semillas de justicia. «Ahora», dije, «terminamos lo que empezó el abuelo». La fiscalía estaba llena de gente esa mañana. Francisco me acompañó, junto con Sofía y Diego. El abogado Ramírez llevaba una caja de cartón llena de evidencias que Antonio había preparado durante meses. «Señora Sandoval», dijo el fiscal Moreno, «estos documentos son extraordinarios.
Su esposo construyó un caso perfecto. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos suficientes pruebas para procesar a su hijo por homicidio y para protegerla a usted de cualquier represalia. Sofía apretó mi mano. Abuela, ¿papá va a ir a la cárcel? Probablemente, niña. Bien, dijo Diego. El abuelo merecía justicia. En ese momento, las puertas se abrieron violentamente. Mateo entró como un huracán, seguido por Lucía y dos hombres que no reconocí. «Esto es una persecución», gritó Mateo. «Mi madre está mentalmente enferma y están aprovechándose de ella». El fiscal Moreno no se inmutó. «Señor Sandoval, ¿estos son sus abogados?» «Sí, y exigimos que se detenga este circo inmediatamente». Uno de los abogados se adelantó. «Fiscal Moreno, mi cliente niega todas las acusaciones. Estas grabaciones son ilegales y estas acusaciones son producto de la demencia senil». «¿Demencia senil?» Francisco se levantó de su silla. Su cliente confesó ayer delante de testigos. «Testigos parciales», dijo el segundo abogado. «Nietos manipulados por una mujer que necesita atención médica». Lucía se acercó a Sofía. «Hija, ven acá. Deja de hacer teatro con tu abuela». «No». Sofía retrocedió hacia mí. «No voy a ningún lado contigo, mamá». «Sofía, obedece a tu madre», ordenó Mateo. «Tú no eres mi padre», dijo Sofía con voz firme. «Mi padre no habría matado al abuelo». El fiscal Moreno tomó control. «Señor Sandoval, tenemos programado reproducir las grabaciones que su padre hizo. ¿Está dispuesto a escucharlas?» «Las grabaciones son ilegales». «No, cuando las hace una víctima documentando el crimen que se comete contra ella». El fiscal presionó un botón. La voz de Antonio llenó la sala. «Isabel, esta es la grabación del 15 de marzo, 2 semanas antes de mi muerte. Mateo acaba de llegar con medicinas que no reconozco». Luego se escuchó la voz de Mateo. «Papá, el doctor dice que necesitas dosis más altas para el dolor». «No tengo tanto dolor, hijo». «Lo vas a tener. Es mejor prevenir». ¿Prevenir qué? El sufrimiento innecesario. La grabación continuó. Antonio preguntaba por qué las pastillas eran diferentes. Mateo insistía en que era medicina nueva, más efectiva. Lucía se puso pálida. «Eso no prueba nada». «¿No?» El fiscal reprodujo otra grabación. Esta vez era la conversación entre Mateo y el doctor Herrera. «¿Cuánta morfina se necesita para que parezca natural?» «Depende del peso y la resistencia, pero 3 veces la dosis prescrita debería ser suficiente». Los abogados de Mateo intercambiaron miradas nerviosas. «Fiscal», dijo uno, «necesitamos tiempo para revisar estos audios con peritos». «Por supuesto. Tienen 72 horas antes de la audiencia de imputación». Mateo se acercó a mí. Sus ojos tenían una desesperación animal. «Mamá, todavía podemos arreglar esto. Retira las denuncias y olvidamos todo. Olvidar que mataste a mi esposo. Él estaba sufriendo. Fue una compasión. ¿Y yo?» Me levanté para mirarlo a los ojos. Internarme también iba a ser una compasión. Tú necesitas cuidados. Lo que necesito es justicia. Diego se puso de pie. «Papá, tengo una pregunta». «¿Qué, hijo?» «¿Cómo ibas a explicarnos que el abuelo y la abuela murieron con 2 semanas de diferencia?» Mateo se quedó sin respuesta. «Porque nosotros también tendríamos preguntas», continuó Sofía. «Y también sabemos grabar conversaciones». El fiscal Moreno sonrió. Sus hijos han sido muy colaborativos con la investigación. ¿Qué quiere decir? Que llevaban semanas grabando sus conversaciones con su esposa. Tenemos documentadas todas las etapas de su plan. Lucía gritó: «Esos niños no pueden testificar contra sus padres». «Pueden y van a hacerlo», dijo el fiscal.
especialmente cuando se trata de proteger a su abuela de un intento de homicidio. Mateo se desplomó en una silla. Mis propios hijos. ¿Tus hijos están bien?, dije. ¿Protegieron a quien los amaba de verdad? ¿Y qué hay de ti, mamá? ¿Vas a testificar contra mí? No. Todos me miraron sorprendidos. No voy a testificar contra ti, Mateo. Voy a testificar por Antonio. Voy a testificar por la verdad. Voy a testificar para que mis nietos sepan que en este mundo existe la justicia. El fiscal cerró la carpeta. Señor Sandoval, queda arrestado por homicidio en primer grado y tentativa de homicidio. 2 policías entraron para esposarlo. Esto es una injusticia, gritó Lucía. Isabel está manipulando a todos. Señora, dijo el fiscal, usted también está citada como cómplice. Le recomiendo conseguir su propio abogado. Mientras se llevaban a Mateo esposado, me miró una última vez. Mamá, dijo, ¿todavía soy tu hijo? No, respondí. Mi hijo murió el día que tu padre empezó a sospechar de ti. Las puertas se cerraron detrás de él. Francisco me abrazó. Sofía y Diego se acurrucaron a mi lado. Pero yo sabía que la historia no había terminado. Antonio tenía una última sorpresa esperando. 6 meses después, la casa estaba llena de vida otra vez. Sofía había pintado su cuarto de azul cielo, igual que cuando era niña. Diego había convertido el sótano en su estudio de música. Francisco se había mudado a la habitación de huéspedes para acompañarme. Abuela, dijo Sofía mientras desayunábamos, ¿ya no tienes pesadillas? Ya no, niña. Tu abuelo finalmente descansa en paz. El juicio había terminado 3 semanas atrás. Mateo fue condenado a 20 años de prisión. Lucía recibió 5 años como cómplice. El doctor Herrera perdió su licencia médica. Pero la verdadera justicia había venido en una forma que ninguno esperábamos. «Abuela», dijo Diego, llegó otra carta del abogado Ramírez. El sobre era grueso, oficial. Adentro había documentos que no entendía al principio. «¿Qué es? ¿Esto, Francisco?» Mi hermano revisó los papeles con sus anteojos de lectura. «Isabel, esto es extraordinario». «¿Qué dice?» Antonio no solo documentó los crímenes de Mateo, también investigó a otras familias. ¿Qué familias? Francisco siguió leyendo. 3 ancianos murieron en circunstancias similares el año pasado. Sus hijos utilizaron al mismo doctor Herrera. Antonio había estado investigando en secreto. ¿Cómo? Aparentemente, después de que Mateo empezó a hacer preguntas sospechosas sobre medicamentos, Antonio se puso en contacto con otras familias. Descubrió un patrón. Sofía se acercó. ¿Qué patrón? El doctor Herrera había ayudado a acelerar la muerte de al menos 7 ancianos en 2 años, siempre a pedido de hijos impacientes con las herencias. Sentí un escalofrío. Antonio sabía todo esto antes de morir. Sí, y dejó toda la investigación lista para que la fiscalía la encontrara después de su muerte. ¿Por qué no me dijo nada? Francisco encontró una carta manuscrita al final del sobre. Era la letra de Antonio. Isabel, si estás leyendo esto, significa que la justicia funcionó y que Mateo está pagando por sus crímenes. Pero había algo más que no podía contarte mientras vivía. Nuestro hijo no era el único. Había una red de hijos criminales y médicos corruptos matando a ancianos por dinero. No quería que vivieras con esa carga mientras yo agonizaba, pero tampoco podía permitir que otros sufrieran lo que nosotros sufrimos. Mis manos temblaron al seguir leyendo. He documentado todo para que, después de mi muerte, la justicia alcance a todas las víctimas. Pero Isabel, hay algo más importante. He creado una fundación en tu nombre.
Cada familia que recupere su herencia robada donará una parte para proteger a otros ancianos vulnerables. Diego silbó suavemente. El abuelo siguió luchando incluso después de morir. ¿Una fundación? Francisco sonrió. Lee la última página. La Fundación Isabel y Antonio Sandoval para la protección de adultos mayores. Capital inicial, 2,3 millones de pesos recuperados de herencias robadas. Presidenta vitalicia, Isabel Morales de Sandoval. No pude contener las lágrimas. Antonio había convertido nuestro dolor en esperanza para otros. Abuela, dijo Sofía, esto significa que puedes ayudar a otras abuelas como tú. Y otros abuelos como el nuestro, agregó Diego. El teléfono sonó. Era el abogado Ramírez. Señora Sandoval, ¿recibió los documentos de la fundación? Sí, no sé qué decir. Su esposo dejó instrucciones muy específicas. Ya tenemos 5 casos nuevos de familias que necesitan ayuda. ¿Está lista para empezar? Miré a mis nietos, que me observaban con ojos brillantes. Miré a Francisco, que asintió con orgullo. Miré la fotografía de Antonio en la repisa, donde sonreía desde nuestro último aniversario. «Estoy lista», dije. Esa tarde, Sofía y Diego me ayudaron a arreglar la oficina que había sido de mi Antonio. Allí recibiríamos a las familias que necesitaran ayuda. «Abuela», preguntó Sofía mientras organizábamos archivos, ¿crees que papá algún día entienda lo que hizo? No lo sé, niña, pero ya no es mi responsabilidad. ¿No lo extrañas? Extraño al niño que era. Al hombre en que se convirtió, no. Diego encontró una caja con más cartas de Antonio. Miren, hay una para cada uno. Mi carta decía: Isabel, gracias por 43 años de amor verdadero. Ahora tienes una nueva misión, demostrar que el amor siempre vence al dinero. La carta de Francisco decía: hermano, cuida a Isabel como yo cuidé de ti cuando éramos niños. La de Sofía: nieta querida, recuerda que la familia real se construye con amor, no con sangre. La de Diego: nieto valiente, gracias por tener el coraje de hacer lo correcto cuando los adultos fallaron. Al final había una última carta dirigida a mis futuros nietos adoptivos. Si están leyendo esto, es porque sus abuelos también fueron traicionados por sus propios hijos. Quiero que sepan que existen abuelos que los amarán como merecen. Isabel será su nueva abuela. Francisco será su nuevo abuelo. Esta es su nueva familia. Esa noche, mientras preparaba té en la cocina que había sido testigo de tantos horrores, pensé en las familias que ayudaríamos, en los ancianos que salvaríamos, en la justicia que Antonio había sembrado como un jardín secreto. El reloj marcó las 9, la misma hora en que había abierto la maleta de cuero 6 meses atrás. Pero esta vez, cuando soné, no fue para marcar el final de mi vida anterior. Sonó para marcar el comienzo de mi nueva vida. Una vida donde el amor de Antonio seguía protegiendo a los inocentes, incluso desde la tumba. ¿Puede el amor verdadero vencer a la codicia? ¿Puede la justicia prosperar cuando las propias familias se convierten en enemigos? Yo ya sé la respuesta. Cada familia que salvemos será una nueva prueba de que Antonio tenía razón. El amor verdadero es indestructible.